¿Y cuál es tu opinión sobre bueno, un tema sobre el que ha habido también mucho debate también a lo largo de la historia, que son ya sea secreto bancario, secreto fiscal, no sé cómo llamarlo, sobre todo en torno a países como por ejemplo Suiza, sí, que bueno, que se habló de que por ir a cueva de por ahí mucho crimen organizado, o bueno, incluso en la Segunda Guerra Mundial del nazismo que escondía el oro y aducían esto a que era culpa de este secreto bancario. Mira, creo que todo esto tiene que ver con prejuicios, básicamente. Vos antes decías que la gente piensa o cree que en la Julián Alfredo se lava plata. Y vos fíjate que, digamos, si vos pensás 2 minutos lo que estamos diciendo, ¿qué significa lavar plata? Vamos a ser claros con esto. Lavar plata es plata que yo tengo de un origen ilícito, es decir, cobré un secuestro, cobré una extorsión, me pagaron por matar a alguien, inclusive por evasión de impuestos. O sea, cometí un ilícito y por eso tengo plata que no puedo justificar ante el regulador, ante la autoridad fiscal. ¿Y qué hago? Necesito darle un origen distinto. Es decir, lavar plata es cambiar el origen de la plata. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que declarar ese ingreso en algún lado, que no me puedan comprobar mucho lo que estoy haciendo, y pagar impuestos. Si no, no tiene mucho sentido. Por eso se usan hoteles o lavanderías. Es decir, yo puedo decir, tuve el hotel ocupado todo el año. ¿Quién me va a venir a chequear eso? Yo puedo decir que me compraron 1000 cospeles para lavar plata, para lavar, perdón, ropa en lugar de 500 o 300 o 200 o ninguno. Y por definición, esto tiene que pasar en lugares de alta tributación. Porque si yo lo hago offshore y no pago un impuesto, no blanqueo la plata. Entonces, decir que un paraíso fiscal lava plata es contradictorio en sus términos. O sea, no puede, o sea, por definición, no puedo lavar plata en un paraíso fiscal, ni aunque quisiera. Eso, digamos, si querés, es teórico. Ahora vamos a la práctica. Vamos a la práctica y decimos, bueno, a ver, eh, las últimas 10 multas grandes a empresas por lavado de dinero. ¿Cuántas hubo offshore? Ninguna. Ninguna. Ok. Vamos a ver. Causa Odebrecht. ¿Cómo se pagaban las coimas? Cash. Bolsos de López. ¿Cómo se pagan las coimas? Cash. Alexander Saab ahora está extraditado contando cómo era todo el mecanismo de corrupción entre Venezuela y Ecuador. ¿Cómo se pagaba eso? Cash. Los cuadernos, famosos cuadernos de la corrupción, digamos, kirchnerista. Cash. La corrupción es cash. Lo venimos diciendo hace años y por suerte la práctica, la realidad nos dio la razón. Yo esto lo decía en una entrevista hace 4 o 5 años antes de todos los últimos escándalos. Y la realidad es que cada escándalo que aparece es avión privado llevando valijas con plata. A los bolsos. Entonces, exacto, los paraísos fiscales no tienen nada que ver en lavado de dinero ni en corrupción, nada de eso, porque justamente intercambian información en forma automática. Ahora, siendo a tu pregunta de privacidad y secreto y demás, yo creo que hay un error conceptual que es este. Y por supuesto, digamos, no tengo ningún problema en estar en la minoría, como lo suelo estar, en definitiva. Pero a ver, hay dos tipos de discusiones sobre esto. La primera discusión es más bien teórica, que es la siguiente. Yo tengo un derecho humano a mi privacidad. Es decir, yo no tengo por qué andar diciéndote a vos un montón de cosas privadas mías. Vos me preguntás y yo contesto o no contesto. En definitiva, es mi privacidad. Eh, Cuando dos derechos entran en pugna, digamos, vos tenés un orden jerárquico de los derechos. No es lo mismo el derecho a estar tranquilo en mi casa que el derecho de, por ejemplo, el de mi vecino de escuchar música. Es decir, después de escuchar música, hasta tanto me rompe mi tranquilidad y ahí mi tranquilidad va a valer más que su derecho a escuchar música. Y así es como se soluciona la mayor parte de los conflictos entre seres humanos. Es decir, hay una lucha de derechos, hay un derecho que vale más que otro, y ese derecho se impone. Ahora, acá la discusión pasa por el derecho a la privacidad de las personas, es decir, un derecho de vuelta de raigambre, de raíz constitucional, y el mero interés del Estado de conocer información para cobrar sus impuestos. O sea, ni siquiera estamos hablando de lucha de derechos de individuos, sino que estamos hablando entre un derecho y un mero interés de un Estado, que está por debajo de los individuos, en definitiva. Con lo cual, la decisión, si uno lo analiza académicamente, no hay ninguna duda de que el derecho a la privacidad mío es mucho más importante que la FIP quiera saber cuánto gano yo, que lo averigüe de otra manera, no debería ser un problema para mí. Ahora, adicionalmente a esto, hay toda una segunda discusión, un segundo nivel de discusión que tiene que ver con el hecho de que en Latinoamérica estamos en uno de los territorios más violentos del mundo.
Es decir, de las 50 ciudades más violentas del mundo, 43 están repartidas entre México y Brasil. El año pasado, en 2020, el 20% de secuestros a nivel mundial que hubo se dieron en México. Entonces, que México reciba información sobre mexicanos que tienen plata en Suiza, que la tienen ahí para proteger, es bastante discutible. Digamos, esto va a terminar con alguien muerto en algún momento, y va a ser un problema. Hay varias aristas que son, digamos, interesantes de analizar este tema de la privacidad. Obviamente la prensa habla de opacidad y de una serie de cosas, de transparencia, son palabras muy lindas, y entonces tenderían a justificar el avance del Estado sobre los individuos. Yo prefiero hablar de privacidad, prefiero hablar de resguardo, de confidencialidad, de protección. Y en todo caso, yo no tengo problema en que esto ceda cuando hay una sospecha concreta de un crimen, de un delito, está perfecto, pero hay mecanismos para investigar los casos donde pasa algo y no tener este nivel de intercambio de información automático entre países. Siendo el ejemplo, como ya del oro y de los nazis y demás, por supuesto, yo leí todas esas cosas, pero el punto acá es, del mismo modo que posiblemente haya habido nazis que robaron cosas y las guardaron, y seguramente hubo, o del modo que Pinochet guardaba oro también en algunos lugares, o que Maduro guarda oro en el Vaticano probablemente, también había familias que escondían lo que tenían y que no eran perseguidas por eso, o que podían recuperar lo que tenían justamente por ese secreto. Entonces, eso siempre, digamos, no hay que interpretar la neutralidad en estos casos como toma de partido. O sea, en definitiva, está bueno que haya lugares que protejan la privacidad. Y esa privacidad, como siempre, puede usarse mal o puede usarse bien, que es lo mismo que hablamos antes de las colonias de offshore. Yo prefiero países como Suiza y, en todo caso, perseguir a los nazis de otra manera. Y no que sea todo transparente y todo informado en forma automática y que nadie pueda esconderse y protegerse cuando es perseguido, justamente.